Como todos los jueves, volvemos a establecer contacto con el estudio Bailey Haller, esta vez para conversar sobre los efectos económicos y financieros del Mundial de Brasil 2014, y por eso es que estamos en contacto con el contador Hernán Cruz. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, acá estamos hablando de este tema que ya venimos tocando desde el micro pasado, y bueno, a pesar de estar en boga hoy la FIFA, estamos hablando de los números más que nada que presenta el balance. Claro que de todas maneras resulta interesante observar, bueno, cómo se obtienen las ganancias, de dónde, cómo se aplica, cómo se maneja esto en la FIFA, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí, vamos a apuntar más por ese lado. Más por ese lado vamos a llevar este micro, entonces. ¿Cuál es el Sí. patrimonio que tiene la FIFA, Hernán? Mira, te cuento, la FIFA es una sociedad creada por el Código Civil suizo que tiene forma jurídica de asociación sin fines de lucro, es decir, que no distribuye dividendos, sino que los resultados, según dicen sus estatutos, tienen que ser destinados al fútbol y a su desarrollo. O sea, no tiene ganancias. Eh, a pesar de eso, el balance de la FIFA está sujeto a las normas internacionales de información financiera, las NIF, y lo audita KPMG, y más o menos, así, para dar una especie de resumen de números, queríamos decir un poco cómo se formaba el balance de la FIFA, que tiene activos por 3.165 millones de dólares. Lo que predomina es el efectivo, como las cuentas bancarias y los depósitos a la vista, que es más o menos el 40% de esos 3.165 millones de dólares. Ujú. Después tiene, otra cosa que llama la atención es la cantidad de activos financieros que tiene también un 40% de activos financieros. A la vez, queríamos destacar que tiene un archivo fílmico de 5 millones de dólares dentro de ese activo. Eso así, en términos del activo. También tiene los pasivos que tiene. Son en general gastos que se comprometió a realizar, por ejemplo, gastos para la Copa del Mundo que aún no desembolsó y los expone en el activo, en el pasivo, perdón. Ujú. Y después tiene lo que serían los resultados acumulados de cualquier empresa, o sea, las ganancias que vienen acumulando desde el inicio, desde la fundación de la asociación, se miden en 1.400 millones de dólares, lo que según, como ya dijimos, sus estatutos lo tienen que asignar al fútbol y a su desarrollo. Toda esta información que estoy diciendo viene del balance que está publicado en la página web de la FIFA el 31 de diciembre del 2013. Ujú. ¿Cómo se componen estos ingresos entonces de la Federación, Hernán? Los ingresos de la FIFA, eh, antes que nada, quería aclarar una nota que aparece en el propio balance de la FIFA, en la parte de reconocimientos de ingresos, que las ventas de entradas no se representan en el balance, no se representan como ganancia. O sea, todas las ventas que tienen de entradas, por ejemplo, en esta Copa del Mundo, se considera que el beneficiario directo es el comité organizador local, por lo tanto no se representa en el balance. Y sus ingresos se componen sobre todo de los derechos de televisación del Mundial. Eso representa el 45% del total de los ingresos, que están valuados en 1.300 millones de dólares. De eso, el 45% son derechos de televisión, el 30% son derechos de marketing, todo lo que implica la publicitación de las marcas en el Mundial, sobre todo. Ujú. Después tiene un 12-13% de hospitalidad, licencias y temas vinculados a esos eventos que hace la FIFA. Y bueno, otros ingresos más chicos financieros del 6%, y programas de calidad y otros gravámenes que hace del 6% de los ingresos totales. Ujú. ¿Y cómo se aplican estos ingresos? ¿Cómo se distribuyen? Eh, se distribuyen, estos serían los gastos que tiene la FIFA
tiene gastos de 1.300 millones de dólares, y en el propio balance que veníamos mencionando, auditado por KPMG, aparece que un 70% de los gastos son destinados a eventos FIFA y desarrollo del fútbol. Si observamos, ponemos un poco más la lupa en ese 70% de los gastos destinados a eventos FIFA y desarrollo del fútbol, como dice el propio balance, vemos que el 43% de esos gastos son para la organización de la Copa del Mundo. Esto lo ato un poco con lo anterior, que en realidad la venta de entradas no va a los ingresos, pero sí los gastos de la Copa Mundial aparecen como gastos propios de la FIFA, y los gastos de desarrollo son un 14%, o sea, todos los programas que tiene la FIFA, tiene un programa llamado GOL, que es para el desarrollo del fútbol en lugares más humildes, o asistencia al arbitraje, o programas de asistencia financiera a las federaciones, ocupan el 14% de los gastos de la FIFA, mientras que, por ejemplo, otro gasto importante que tiene es el gasto del personal, lo que sería sueldos y demás, del 8% del total. Sin contar esto, todo lo que es la logística y todos esos gastos vinculados, más o menos sería así la distribución de los gastos. ¿Y la FIFA tiene ahora entonces como un planeamiento de qué se espera en materia financiera para los próximos años? Sí. En principio, esto, como decíamos antes, la FIFA presenta más bien su información en cuatrenios, o sea, cada 4 años, lo ve en periodos de 4 años, es decir, desde el cierre de un mundial al siguiente. Por ejemplo, su presupuesto va de 2015 a 2018, pensando más o menos en 5.000 millones de dólares para esos 4 años, considerando que el mayor ingreso lo va a tener en el Mundial 2018. Pero pensando en este año, porque los datos que teníamos era el 2013, pero en este mismo año, por ejemplo, el propio balance dice que planea aumentar un 37% los gastos en comparación con lo que fue el Mundial de 2010. Es decir, la Copa 2014 va a demandar un 37% más de gastos que la Copa 2010, sobre todo porque se aumenta en 5 millones de dólares el premio al campeón, también en $1 millón al subcampeón, en 2 millones de dólares al tercero y en 2 millones de dólares al cuarto. Es decir, que hay un aumento en los premios que se lleva, digamos, el gran porcentaje de gasto destinado a la Copa del Mundo. Ahí está. Bueno, Hernán, agradecemos entonces este contacto con nosotros y quedamos ahí a la espera de ver qué sigue pasando en este Mundial de Brasil, que todavía le queda bastante camino por seguir. Queda un rato. Espero haber sido claro con los números. De repente a veces se dicen muchos números así y no se llega a una conclusión muy contundente, sino que quisimos resaltar un poco. Son números un poco exorbitantes para la cabeza de la normal, ¿no? De la diaria, el presupuesto de uno, pero bueno. Bueno, pero quizás es interesante, un dato interesante a saber es que las entradas no son parte de las ganancias o de los activos que genera la FIFA, ¿no? Eso sí, es interesante. Por lo menos no se representa en el balance de la FIFA, o no se considera ingreso propio, sino que se considera así al comité organizador local como el beneficiario directo. Muy bien. Bueno, Hernán, agradecemos este contacto con nosotros. Bueno, gracias, Karen. Hasta luego.